Se trata de Sandra Berta, neuropediatra, especialista en neurodesarrollo y neuropsicología, creadora de Vanedi, una plataforma para conversar sobre por qué los niños no aprenden. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto, muchísimas gracias, no solo por la nota, sino por el interés en este tema que nos involucra a todos, porque de esto depende el futuro de millones de niños en América Latina. Ujú. La pregunta está abierta, está en la presentación. ¿Por qué no aprenden los chicos? ¿Por qué les cuesta aprender en el espacio donde debería ser que es la escuela, no? Sí, mira, antes de la pandemia, estudios de organismos como el Banco Mundial habían mostrado que el 50% de los niños de 10 años en América Latina no podía leer ni comprender un texto. Estamos hablando de más de 200 millones de niños en América Latina, un número importantísimo de niños que ya estaban en una situación crítica. Y en la pospandemia estamos hablando de un 71% de los niños con estas dificultades. Ahora, ¿por qué es que los niños presentan estas dificultades? Es multifactorial, ¿no? Decir que hay una sola causa sería como un reduccionismo del problema que no es válido, ¿no? Un niño no aprende porque el sistema educativo no se adapta a sus necesidades o porque en su núcleo familiar hay una conflictiva importante que hace que sus aspectos afectivos no le permitan estar comprometido y disponible para el aprendizaje, o no aprende porque es el propio niño que tiene un problema en alguna de las funciones cognitivas que necesita para poder aprender, sea la atención, la memoria, el lenguaje, la motricidad fina, lo que sea, o cómo el niño percibe y cómo el niño conjuga toda la información que le entra por los órganos de los sentidos. Ahora, para cada niño hay una explicación de por qué no aprende, pero para eso tenemos que investigar, o sea, no nos basta decir, este niño no rindió en estas pruebas. ¿Qué es lo que pasa con pruebas que se aplican en Argentina o en Uruguay? Nosotros acá en Uruguay tenemos las pruebas aristas, que son pruebas similares, que lo que dice este niño, esta tarea no la puede realizar. Perfecto, eso ya lo sabemos. El tema es ¿por qué? ¿Por qué no la puede realizar? ¿Qué es lo que le pasa a este niño? ¿No? Este niño tiene problemas afectivo-emocionales, este niño tiene un problema de atención, este niño tiene un problema en la capacidad de automatizar aprendizajes. Esa es la clave, ¿no? De saber por Claro, qué. pero Porque Sandra, son muchos desafíos, por supuesto que cada chico tiene su complejidad, pero son muchos para el conjunto, son muchos desafíos para la escuela. Las pruebas de evaluación son estandarizadas para evaluar el rendimiento del conjunto. Por supuesto que cada chico debe tener su problemática, debe ser abordado individualmente, pero las pruebas educativas, las pruebas de evaluación están pensadas, no solo acá en Argentina, Uruguay, en todo el mundo, para que tener un testeo de la calidad de los aprendizajes que tiene el conjunto. ¿Se entiende esto, no? Digo, para eso están las pruebas de evaluación. sí, lo que pasa es que después algo tenemos que hacer con eso. Ah, por Si no, supuesto, claro, con los para resultados yo tenés tengo, que ahí está. actuar, claro. Entonces, los niños que no alcanzan en esas pruebas un mínimo que cada país considerará cuál es ese mínimo, con esos niños tenemos que poder hacer algo. El hacer algo es saber por qué le está pasando esto. Y esa es la parte que no estamos haciendo. Digo, no estamos haciendo en ninguno de los países. Entonces, es imposible pretender que algo cambie si nosotros no cambiamos nuestra actitud de qué hacemos con esos niños. De hecho, por algo las cifras van en una curva que es ascendente, ¿no? Entonces, a eso es a lo que yo voy, ¿no? Está perfecto las pruebas que nosotros tenemos instrumentadas para identificar los que no aprenden. Ahora, con esos que no aprenden, tenemos que dar el siguiente paso y ahí es donde estamos como un poco trancados en el proceso. Sandra, te quiero hacer una pregunta más bien coyuntural. ¿Es difícil para los docentes, es difícil enseñar, es difícil captar la atención del chico en un mes donde
la atención no solo de los pibes, la nuestra, de todos, nos cuesta a nosotros nos cuesta armar este programa en el medio del Mundial, porque tenemos la atención puesta en lo que pasa allá en miles de kilómetros, donde se está jugando un Mundial de fútbol. Yo entiendo que a los chicos también le pasa eso, que quieren ver los partidos, que quieren saber de la selección, sobre todo cuando son un poquito más grandes. Es difícil hablarles a esta época del año de matemática, de que tomarle una prueba de historia, de lengua, de lo que sea, teniendo en cuenta que su atención o su interés está puesto en otro lado, fuera de la escuela, ¿no? Sí, también podemos tomar ese foco de interés y a partir de ahí generar aprendizaje, ¿no? Si yo quiero hablar de historia, yo puedo poner en el contexto de Qatar hechos históricos que pasan o que pasaron, ¿no? Puedo hablar de la cultura o de las diferencias culturales, puedo trabajar en habilidades matemáticas, ¿no? Sabiendo, bueno, cómo se genera un empate, cómo gano un partido, puedo generar hasta problemas matemáticos en función de eso. O sea, el tema está en la habilidad que yo tenga para tomar lo que es el foco de interés y a través de eso lograr con mi objetivo en el área del aprendizaje que quiera. Se pueden generar actividades grupales interesantísimas a partir de algo que es el foco de interés de los chicos. Obviamente, al momento del partido, todos van a querer ver el partido, perfecto, pero a partir de eso podemos generar un aprendizaje. Sandra, ¿cómo puede un docente o una institución educativa ayudar a la evolución educativa y al aprendizaje de un alumno cuando ese alumno viene de un entorno familiar complicado, complejo, o cuando la familia no acompaña ese proceso de aprendizaje del alumno? Bien, yo creo que lo primero que hay que hacer es poder identificar que ese es el problema, ¿no? Luego, el otro punto importante es poder involucrar a esa familia, ¿no? En el sentido de, digo, no, nosotros a veces nos es difícil mejorar esa situación familiar, pero muchas veces también es más fácil poner el problema en el niño y no en nosotros, que somos los que tenemos el problema y que eso es lo que está repercutiendo en el niño. Entonces, eh, poder poner el problema en donde el problema está, muchas veces ayuda a solucionarlo o por lo menos a minimizarlo. Yo puedo estar haciendo lo mejor para mi hijo, porque eso es lo que yo creo por lo menos, y sin embargo poder tener un efecto secundario y que eso sea o repercuta en que el niño no está pudiendo aprender. Y de repente yo lo hago con la mejor buena voluntad y sin darme cuenta. Entonces, por eso se generaron este tipo de instrumentos como es Banedi Maestros, ¿no? Donde a través de la respuesta a preguntas sencillas, ¿no? Como por ejemplo, cuando un niño copia del pizarrón, qué errores comete, qué tipo de errores comete, ¿no? Si confunde la B con la D, la P con la Q, si respeta los renglones, cómo utiliza el espacio de la hoja, cómo toma el lápiz, ¿no? ¿Qué es lo que escribe? ¿Cómo lo escribe? A través de eso yo puedo detectar errores y a través de esos errores saber dónde está el problema del niño. Si está más en el núcleo familiar, si está más en problemas del lenguaje oral propios del niño, si está más en problemas de lo que depende de la percepción visual. Entonces, si yo identifico dónde está el problema, ¿no? Me es mucho más fácil después tomar medidas, ¿no? Para mejorarlo. Y a veces no es un solo problema, a veces es una sumatoria de problemas, que bueno, entre lo que la maestra pueda apoyar desde la clase, entre lo que podamos hablar con ese núcleo familiar y comprometer a esa familia, entre todos podemos buscar una solución. Es imposible encontrar una solución si no involucramos a la familia y a la sociedad como tal en que realmente estamos en un problema. Como yo les dije, estamos hablando de más de 230 millones de niños en América Latina que están teniendo problemas para aprender. Estamos hablando de una masa crítica muy importante, ¿no? Que cuando se vuelque en el mercado laboral, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? ¿No? Entonces, digo, realmente estamos hablando del futuro de millones de niños, ¿no? Da la impresión, Sandra, que esto que vos planteás, que es cierto, por lo menos acá en la Argentina se vive de una manera. No hay demanda social alrededor de la problemática educativa.
Uno encuentra demanda social en cuanto a la inflación, en cuanto a la cuestión económica, en cuanto al trabajo, hay demanda social por la inseguridad, pero no existe una demanda social concreta, no se involucra. Recién apareció en la pandemia con padres organizados, cuando se cerraron las escuelas por casi 2 años. Recién ahí apareció una demanda, un reclamo de las familias para involucrarse en las decisiones que toma el gobierno respecto a la escuela. Me parece que, no sé si en el resto de Latinoamérica están así, pero en general no está entre las prioridades. También pasa por ahí. Uno responsabiliza siempre a los gobiernos que eligen y que no hacen bien los deberes respecto a la educación, pero tampoco hay una demanda de abajo hacia arriba para mejorar eso, ¿no? Sí, es así porque lamentablemente no asociamos el problema que tenemos en el aprendizaje de nuestros niños con la realidad social que estamos viviendo hoy. Porque si uno analiza a los adolescentes infractores, que eso es algo que va lamentablemente en aumento, o el consumo y abuso de sustancias, y uno pregunta, ¿qué pasó con la educación de estos niños? Vamos a encontrar la mayoría de ellos con un fracaso escolar. ¿Ah? Fracaso escolar se llama cuando el niño repite una vez, repite 2 veces, repite 3 y luego queda fuera del sistema educativo. Queda fuera del sistema educativo y ¿dónde va? ¿Dónde está ese niño todo el día? ¿No? Y bueno, en general está en la calle, está en esto, pero no está en un lugar donde se promuevan las buenas costumbres. Entonces, si nosotros vamos a los lugares donde hoy están los adolescentes que fracasaron escolarmente, y vemos que el problema estuvo en que no logramos retenerlos en el sistema educativo. ¿Y por qué no logramos retenerlos en el sistema educativo? ¿Tá? Porque no atendimos cuál era su problemática para poder aprender. Y como no la atendimos, fracasamos. Entonces, los problemas que hoy vivimos en la sociedad, muchos están relacionados, ¿no?, con que no atendimos cuando tendríamos que haber atendido la situación de esa cantidad de niños que se salieron del sistema educativo. Entonces, la base de muchos de los problemas que hoy tenemos en la sociedad están en la desatención que estamos prestando a el sistema educativo en general. Y eso es en general en todos los países de América Latina. Sandra, te hago la última pregunta, y tiene que ver con el modelo de escuela, ¿no? Nosotros seguimos, en Latinoamérica, bueno, prácticamente en todo el mundo, el modelo de la escuela, de los chicos sentados frente a un pizarrón con el maestro de espaldas a esa pizarra de frente a los alumnos, ¿no? Esto es algo que nació en Europa cuando fue toda se partió la Iglesia Católica, porque con los luteranos necesitaban, los protestantes necesitaban enseñar colectivamente, adoctrinar, y para eso necesitaban crear esa figura del aula, ¿no? Ahí nació la escuela tal cual la conocemos. Esto dice la historia. Ahora, ¿esto funcionaba o funcionó siempre que teníamos un sistema enciclopedista de enseñanza? Hoy en día un chico con un celular tiene toda la información que el docente le puede dar. O sea que el docente, más que enseñarle, le está dando información y le tiene que enseñar a administrar esa información que él tiene en un aparato digital, como puede ser un celular, están las computadoras. ¿Hay que cambiar ese modelo de escuela? Diga, ¿es algo que va a quedar en el pasado? Sí, sí, yo creo que indudablemente sí. Es cierto lo que tú dices, que la información está en cualquier dispositivo electrónico. El tema es que el niño ese como individuo sepa no solo acceder a esa información, sino clasificarla. ¿Qué de esto que me está diciendo es válido y qué es no válido? Y además a interpretarla y a usarla en el buen sentido. Si no, la información está, pero no puede ser bien utilizada. Y por eso es que se habla tanto de esta nueva forma de enseñanza por proyectos, por intereses. Digo, obviamente hay que cambiar la metodología y no necesariamente, ya sabemos que no necesariamente el niño aprende sentado en un pupitre, que cualquier motivo o interés del niño puede ser tomado como objeto de aprendizaje. Y acá capaz que volvemos al principio de la entrevista cuando hablábamos de lo que está pasando hoy en Qatar, que les interesa a todos. Pero podemos tomar esto como
como que es del interés del niño de hoy, y a partir de ahí sacar una cantidad de aprendizajes que probablemente por el momento en que lo vivieron, los niños lo incorporen con mucha más facilidad que si mañana se les dijera, bueno, vamos a hablar de tal país o de tal cultura. Entonces, más allá del pupitre y del pizarrón, lo que hay que cambiar es como el foco de interés y cómo a partir de ahí poder generar aprendizaje. Gracias, Sandra, por este contacto. Muy interesante, ¿eh? Estaba bueno hablar de A de ustedes, educación. Gracias, ¿eh? a ustedes, muchas gracias, que tengan una buena jornada.